Estás escuchando el podcast Vívelo con Sentido, episodio 31, ¿Cómo manejas tu estrés? Estamos muy contentas de estar en esta nueva etapa, iniciando este proyecto. Creemos que después de las experiencias vividas, es tiempo de aportarle algo a esta humanidad. Y por eso, queremos compartirlo contigo. La intención es hacer una verdadera comunidad para trabajar en la posibilidad de ser feliz. Inspirarte de alguna forma para aclarar tu mente. Y que cada situación que experimentes, la vivas con sentido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, consentidos? Qué gusto vernos y escucharnos. Mi nombre es Marisol Sáenz. Hola, Nadia Sáenz, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo estás, Mari? Me da muchísimo gusto saludarte. Estoy muy contenta de estar aquí y pues te doy la palabra para que presentes de pues todo esto, ¿no? ¿Qué vamos a hablar o yo lo voy a presentar? No. Ahí voy. Venga. Quería saludarte primero, que supieran quién era Marisol, quién era Nadia, porque para que no se les olvide. Uh-huh. Amigos, qué bueno que nos están viendo. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe, yo creo que a toda la humanidad, mundial, de todos lados. Todos hemos pasado por diferentes situaciones que nos llevan a esta terrible enfermedad. Yo creo que es una enfermedad que se llama estrés. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito. Recuerden que vamos investigando, hablamos sobre nuestras propias experiencias y no somos expertos en el tema, pero sí podemos hablar sobre lo que hemos vivido acerca de ese tema. ¿Verdad, hermana? Sí. Bueno, consentidos, pues así es, el estrés es un tema que la verdad es que a todos nos pasa o nos ha pasado en la vida y como dice Marisol, aunque no somos expertas, sí podemos hablar a partir de nuestra experiencia y justamente cuando estábamos investigando el tema, pues nos dimos cuenta que hemos pasado por la mayoría de los tipos de estrés y es súper triste eso porque la verdad es que vivimos en una rutina en la que nos lleva al estrés 100%. Entonces, justamente queremos hablar con ustedes de este tema, pero no solamente hablar del tema y darles algunos conceptos o algunas cosas que a lo mejor ustedes ya los han vivido y no saben cómo se llama, que sería una información muy importante para ustedes, pero además el cómo manejarlo, ¿no? Les vamos a dar algunas sugerencias de cómo manejarlo y yo creo que eso es lo importante. Entonces, pues Mari, a ver, platícanos qué onda contigo y el estrés. Conmigo y el estrés, híjole, pues creo que depende mucho de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Me imagino que tú y yo podríamos vivir la misma situación, pero con un nivel de estrés totalmente diferente. Claro. Porque tú eres como más relajada y yo soy demasiado aprensiva. Tú sabes que yo soy demasiado aprensiva y a veces eso me gana y desafortunadamente siempre se ve reflejado con alguna parte de mi cuerpo, ¿no? Sí. Tú sabes que debido a eso de repente me da vértigo o me da gastritis, me deprimo, vaya, como que sí tengo un carácter así medio y hay que trabajarlo con cosas que nos hagan sentir mejor y hacer un equilibrio, ¿no? ¿O tú cómo lo has vivido? Sí, no, por supuesto. Sí soy mucho más relajada que tú, eso es verdad. Me acuerdo que una vez íbamos en el carro y yo iba manejando y me dijiste, o sea, ¿cómo puedes manejar así tan tranquila? Y yo, pues sí, porque yo me pongo a pensar, cuando uno va en el carro y te pasa algo y mientas la madre, o sea, el de al lado no se da cuenta. Y tú estás haciendo el coraje de tu vida, ¿no? Y te empiezas a estresar porque, es que es un eso no sé qué, y eso no sé cuánto, y no sé qué. Y he de confesar que a veces me pasa, y caigo en ello. Pero también de pronto lo hago consciente y digo, o sea, ¿para qué me enojo? El de al lado ni siquiera me está escuchando. Esa es una. Y otra, que yo siento que manejo como muy tranquila. O sea, como que lo disfruto mucho. Y puedo ir a 140, que no se debe de hacer, yo lo sé. Pero a veces en la autopista me gana y me doy cuenta que voy a 140 y voy tranquila. O sea, no tiene nada que ver la velocidad con el estrés, ¿no? O con el estar un poco aprensivo, o qué sé yo. En mi caso sí disfruto mucho manejar. Incluso
diría que hasta es como una terapia o es una forma de manejar mi estrés, el manejar, ¿no? Bueno, yo también, de hecho, por ejemplo, el fin de semana que viajé a la Ciudad de México, les decía, creo que, no me acuerdo si a mi mamá o a uno de mis hijos, Ujú. que disfrutaba mucho manejar esa carretera, aunque es una de las más peligrosas, Ajá. porque a mí me relaja, ¿no? Ya. Y además puedo meterle un poquito de pata, no tengo que manejar a la misma velocidad que en la ciudad, etcétera. Creo que me estreso más, de hecho, manejando en la ciudad, ¿no? Sí, un poco. En el tráfico. Yo sí soy de las que, de repente, porque tengo temporadas, ¿no? Hay temporadas en las que sí se lamento al de la bicicleta y yo sé que no me escucha más que mi hijo que va dentro conmigo, a mis 2 hijos, y me dicen esto mismo que tú acabas de comentar, ¿no? Ujú. Mamá, no te escuchó, mamá, relájate. Ay, mamá, eres igualita a no sé quién, ¿ya sabes? Ajá. Ay, se me fue el avión, recuérdame, porque Sí, me fui que al vas comentario de mis hijos. que en el tráfico a veces te estresas más que si manejaras en carretera. Sí, y bueno, también depende mucho de uno, a veces uno mismo se provoca ese estrés. ¿Por qué lo digo? Porque quizá tú manejas como muy tranquila, porque tomas muy bien tus tiempos, ya traes todas tus cosas, eres como, quizá pudiera decir que más organizada, ¿no? Para Ajá. ciertas cosas. Y de repente, a lo mejor no es que tú te lo busques, ¿no? Sino que sucedieron más eventos en tu rutina mañanera y resulta que saliste 3 minutos, 5 minutos más tarde y ya se te movió todo. Y entonces a mí me entra un estrés horrible, por ejemplo, saber que llevaba el tiempo exacto para llegar, porque hasta puse el Waze y programé mi viaje y todo. Ujú. Y salgo ese tramito de carretera que tengo que tomar para entrar a la ciudad y hubo un accidente. Y ahí ya perdiste 10, 20 minutos, no lo tenías contemplado y yo que me había mentalizado a manejar como viejita, pues resulta que en cuanto se desaloja, mete pata, porque si no, no llegas a la hora y lo tienes que hacer con mucho cuidado, ¿no? O sea, Claro. mi vida está en riesgo y la de todos los demás. Pues sí, sí, no planeas y entonces de pronto te sometes a cierta clase de estrés y pues ahí ni cómo controlarlo, ¿no? Bueno, Ajá. más bien, sí lo puedes controlar, pero te enfrentas a algo con lo que no contabas. En tu caso, pues ir a dejar a los hijos a la escuela y tal, ¿no? O llegar a algún lugar y se te atraviesa este accidente y de pronto, chin, pues te pones toda nerviosa, porque aparte si eres un poco aprensivita, ¿no? Exacto. Lo que no puedes controlar son las situaciones paralelas a tu plan, externas a tu plan, ¿sí? Claro. No, eso es lo que no puedes, pero puedes controlar tu estrés, sí, por supuesto. Exacto. Inclusive en el accidente, en el tráfico, etcétera, hay 1000 formas de hacerlo. Por supuesto, sí, sí, sí. Ahorita platicaremos un poquito de eso. Claro, pero entonces vuelvo a lo mismo, es que para mí esta palabra es bien clave, como detente y pregúntate, que ahorita les vamos a platicar como este manejo del estrés, pregúntate si lo puedes resolver o no lo puedes resolver, ¿no? Y entonces de ahí se derivan un chorro de cosas que nos pueden hacer vivir más tranquilos y no con tanto estrés. Entonces, bueno, a mí me gustaría, Mari, que nos dieras como algunas definiciones de lo que tienes, de cuáles son los tipos de estrés, y bueno, yo ahorita intervengo y así para que los consentidos se den cuenta que seguramente es algo que ellos ya vivieron, pero no saben ni cómo se llama, y pues vamos a darles esta información. Ok. Bueno, yo busqué en la página de American Psychological Association, donde nos definen 3 tipos de estrés, ¿no? Uno es el estrés agudo, el siguiente es el agudo episódico y el último y más fuerte es el crónico. Entonces, hablando un poquito del estrés agudo, pues es el que surge de nuestras presiones del pasado reciente, es decir, es que puse una lavadora y tengo que salir por las tortillas y ya no me va a dar tiempo de sacarla para la secadora o de tenderla. O lo otro y más común, ¿no? Tendí la ropa, me salí 3 minutos y de repente la nube y ya tienes la presión de regresar, sí, porque si no se te va a mojar la ropa, ¿no? Eso sería como uno de los casos. Pero también surge de presiones anticipadas del futuro, ¿no? Cuando vas a tener un examen, es típico, es que estoy nerviosa porque es el examen final de mate.
Eso es algo que todavía no pasa, que si te preparaste y si resolviste tus dudas, seguramente te va a ir bien. Y los nervios no te pueden, más bien te traicionan y te controlan si tú lo permites, ¿no? Ese es como un tipo de estrés agudo. Tenemos el estrés agudo episódico, que hace un rato te comentaba, ¿no? Puede resultar emocionante y fascinante en pequeñas dosis, ¿no? Como por ejemplo cuando vas a ver al chico que te gusta la primera vez y tienes este nervio de si te llega o si le vas a dar un beso o si te pide algo más, o se van a quedar solos en algún lugar y vaya, es una adrenalina. Mi marido decía que era dolor de examen, que era dolor de examen, sí, es un estrés así rico. Pero este mismo estrés agudo episódico tiene otro tipo de síntomas, ¿no? Que se van haciendo como que cada vez más fuertes, por así decir. Los más comunes son la agonía emocional, en el que entran, por ejemplo, cuando estamos súper irritables, cuando nos da ansiedad, cuando nos da depresión, ¿no? ¿Cómo detectamos la ansiedad? Por ejemplo, cuando de repente queremos comer y acabamos de comer, pero ya queremos tener otra cosa en la boca, ¿no? Sí. O la depresión a lo mejor pudiera ser cuando de repente tenemos muchas ganas de dormir. Y dices, bueno, no me desvelé, pero tengo ganas de dormir. A veces así nos pasa, ¿no? Irritabilidad, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? Y tú y yo, más. De repente nos ponemos muy irritables y es porque cargamos un cierto nivel de estrés por asuntos personales, familiares, que nadie más los entiende y es nuestra manera de expresar. También tenemos síntomas como problemas musculares o dolores musculares, como por ejemplo el dolor de cabeza, las mandíbulas. A algunas personas les duele las rodillas, ¿no? A mí, por ejemplo, a veces se me guarda mucho la tensión en las piernas, pero recuerdo que a mi mami de repente se le guarda mucho en la mandíbula porque cuando duerme aprieta esta parte. También problemas estomacales o intestinales, ¿no? Decíamos hace un rato, colitis, gastritis, flatulencias, ese ardor de tráquea que es horrible y dices, pues si he comido normal, lo mismo de siempre, que es procuro no comer grasas, ¿no? Sí como irritantes, pero no me como el chile habanero completo, ¿no? Y tengo agruras, dices, ¿por qué? Entonces viene todo eso. Y bueno, lo que les decía, el estrés crónico, es el más horrible. Destruye el cuerpo, la mente, destruye tu vida, ¿no? Es cuando no encuentras salida a lo que te está ocasionando ese nivel de estrés e inclusive puedes llegar al suicidio, ¿no? A quitarte la vida, decir, no encuentro por dónde y lo mejor es hasta aquí, ¿no? Habría que tener mucho cuidado y tratar de identificar los síntomas que tenemos para darnos tratamiento, ¿no? Obviamente para estos últimos tipos de estrés tendríamos que buscar un especialista para que nos ayuden a controlar nuestro estrés. Pero cuando tenemos síntomas como muy leves, podemos detectarlos fácilmente y también hay muchísimas técnicas para controlarlo, pero te voy a dejar ahora con lo que tú encontraste. Pues hay un montón de cuestiones del estrés, ¿no? Bueno, como yo creo que son más bien que van en el agudo, ¿cómo dijiste? El agudo episódico. El agudo episódico. Ajá, en donde, bueno, obviamente manejamos un estrés normal, todo mundo en pequeñas horas del día, ¿no? Que son parte de nuestra realidad normal hasta cierta medida, ajá. Y nos llega un poquito de ansiedad que al final nos puede ayudar a afrontar y superar algunas situaciones difíciles, porque no es del todo malo, sino que más bien nos dice, bueno, ya no quiero sentir esto, pero con esta ansiedad y este estrés voy a resolver, ¿no? Como por ejemplo, que no te ha pasado en el trabajo que, ay, es que este tipo me estresa, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué haces para que ya no te afecte tu compañero de trabajo? Bueno, pues lo haces más consciente, empiezas a armar o a crear opciones para que no choques con él en el trabajo porque sabes que a ti te estresa. Entonces, de alguna manera te ayuda a afrontar y a superar este tipo de situaciones difíciles, ¿no? También está este estrés patológico
que se presenta de modo intenso en algunos periodos que son prolongados y es muy probable que te cause problemas físicos y psicológicos que si no te atiendes a tiempo te puede provocar un estrés crónico y nocivo, ¿no? Y entonces viene esta parte de la depresión que tú hablabas o esta enfermedad estomacal, ¿no? O acidez y tal, que ya no es de un ratito, se vuelve para siempre si no lo trabajas, ¿no? El otro es el estrés postraumático que, por ejemplo, cuando un niño sobre todo sufre un accidente y no sé, que se cayó de la bicicleta, le causa tanto estrés que el niño ya no quiere volver a subirse a la bici hasta que no trabaja esta cuestión de su trauma, ¿no? Es una consecuencia de lo que vive y entonces cuando un niño ve, por ejemplo, los niños que no les gustan los payasos, eso es estrés postraumático. Porque seguramente vivió a lo mejor en alguna fiesta o vio algo que asoció con un payaso y que no le gustó y entonces al tener a un payaso enfrente, pues eso pasa cuando viviste una experiencia negativa y entonces te vuelves a topar con algo parecido y piensas que vas a volver a vivir lo mismo. Pero pues en este caso pues no lo tienes consciente y entonces pues evidentemente pues hay que atenderte, ¿no? En esta cuestión postraumática. Y el estrés laboral, que bueno, son reacciones nocivas, emocionales y físicas que se producen cuando las exigencias en el ámbito laboral son tremendas, ¿no? Superan los recursos, las capacidades o las necesidades de cada uno de nosotros o del trabajador, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, yo recuerdo que en alguna ocasión yo me estresaba mucho porque eran bomberazos, ¿no? Cuando yo trabajaba igual en el Politécnico, pero en otra área, yo me acuerdo que yo diseñaba contenidos en aquel entonces solamente y era, pues hay que entregar mañana a las 7 de la mañana tal cosa, ¿no? Y nos avisaban una hora antes de nuestro horario de salida. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que todos nos estresábamos, era la etapa del estrés total, la inicial, porque había que sacar todo el trabajo, el bomberazo tal, y ya llegaba un momento en que nos resignábamos a quedarnos toda la noche, entonces nos íbamos a la tiendita a surtirnos de mercancía para la cena, el cafecito, el no sé qué, y entonces pues bueno, ya, finalmente lo resolvíamos, ¿no? Pero la verdad es que hay unos tipos de estrés, por ejemplo, el estrés patológico, en el que yo viví una experiencia que la verdad es que no sabía que existía hasta que pues lo viví, ¿no? Viví este tipo de estrés y fue una enfermedad. Yo de pronto empecé a sentir una molestia en mi vagina, muy fea, tan fea que no podía ni sentarme. Y entonces yo dije, bueno, pues claro que tenía una pareja sexual en ese entonces, y entonces yo dije, no inventes, o sea, güey me pegó un chancro ahí, un champiñón, ¿no? Ya sabes que te empiezas acá, empiezas así empiezas a hacer como ¿y qué habrá sido? ¿Habrá sido mi ropa? ¿Habrá sido el desodorante? No sé, el jabón íntimo o qué? Entonces te empiezas a cuestionar y yo dije, no, pues tengo que ir con mi ginecóloga. Y en ese momento fui, me revisó y todo, y yo estaba muy asustada porque de verdad nunca había tenido un dolor tan intenso y menos que no me pudiera sentar, imagínense, o sea, porque no era que me había pegado en el trasero o así, no, era ya algo más como interno. Entonces, por supuesto que estaba yo muy asustada y entonces cuando voy y me hacen la colposcopía o endoscopía, no sé cómo se llama, que te meten la camarita y te revisan, ¿no? Y tú puedes ver en la pantalla, resulta que me dijo, veo las paredes así, bueno, sí, es que no sé qué es de mi útero, supongo que es, bueno, sí, ya por dentro, la verdad no soy especialista en las paredes de tu vagina, las paredes de mi vagina, y entonces hagan de cuenta que era como cuando te arrancas una costra, así que te salió la costra, como cuando te arrancas una costra que está así la carne vivita, ¿no? Pero se veía como más rosita, o sea, mucho más rojito que todo el alrededor.
Y yo dije, no inventes, ¿qué es eso? ¿No? Y ya la doctora me explicó que a las mujeres de mi edad, ¿no? 40 y tantos, 35 para arriba, solemos estresarnos mucho cuando tenemos demasiadas actividades y no paramos, ¿no? Y nos tomamos todo así como que hay que sacarlo todo rápido porque entonces si no, el tiempo se me va a acabar, el mundo se me va a acabar y si no lo saco y tal. Me dijo, y eso es, me dice, lo que provocó tu estrés, más bien, la consecuencia de haber tenido el estrés como tú lo tenías y no haberlo manejado fue que se te secara la mucosa de la vagina y por eso tenía reseco así las paredes de la vagina. O sea, imagínense hasta dónde llegó mi estrés y yo nunca lo percibí, nunca me di cuenta que estaba estresada. Obviamente ahora lo que hago, y saben que me he dado el chance de decir, hoy no voy a hacer nada. Hoy voy a descansar 3 horas y descanso 3 horas y me pongo a ver una peli o me pongo a leer o me pongo a hacer algo que no tenga nada que ver con mi trabajo y yo creo que es bien válido darnos ese chance porque a veces hasta eso nos estresa, como que sentimos que nos estamos traicionando. Es que no, porque tengo que entregar y entonces no sé qué, no inventes. O sea, no se va a caer el mundo, ¿no? Oye, hermana, o también cuéntales como cuando tu piel, ¿no? Por ejemplo, las yemas de tus deditos, sí. También eso fue parte del estrés, y también tu cabello. Sí, la verdad es que yo, por ejemplo, mucha gente me dice, y oye, pero es que te estás quedando pelona. Si ustedes lo ven en YouTube, este episodio, que es el número 31, pueden ver así como que, bueno, tengo así como que poquito cabello enfrente. Ya ahorita no me preocupa, yo me siento la mujer más guapa y sexy del mundo, ¿no? Pero esto empezó porque en la universidad yo me presionaba un montón, o sea, me estresaba un montón y yo decía, es más, así yo me manejaba con mis maestros. Si el maestro me entregaba una tarea con 9 o con 8, yo le decía, no maestro, regréseme mi tarea y dígame dónde fallé, porque yo se la voy a volver a hacer porque quiero mi 10. O sea, así de ese tamaño era yo de mandona y de así conmigo misma y con el profe, ¿no? Y yo me enojaba, o sea, ¿por qué me puso 9? ¿No? Y así era yo de mensa, ¿no? Porque no hay otra palabra, no sé. Sí, ¿no? ¿Mandé? Sangrona. Sí, de sangrona, ¿no? Y yo ahí, pues se me empezó a caer el cabello, Aparte, no solamente tenía la universidad, o sea, tenía millones de ocupaciones como siempre, yo que no me puedo estar quieta. Y mi mamá de pronto ya me decía, o sea, la universidad, pero el grupo de jóvenes, y ya te vas a no sé dónde, ya no sé cuánto, ¿no? Y a veces así, pues no me veía ni el polvo. Entonces, la universidad sí fue así como una parte en la que el cabello se me empezó a caer. Y bueno, ya después ahorita estoy en una etapa y les he de confesar, yo nunca traigo el cabello suelto, es muy raro. Llevo 5, 6 días con el cabello suelto. Me compré esta diadema porque para los que no nos ven, traigo una diadema y entonces ya me lo tomo con más calma. Digo, no, a ver, tienes que rescatar tu cabello, te tienes que ver bonita, por tu bien, o sea, también es parte del manejo del estrés, ¿no? De hacerte consciente que no se va a acabar el mundo, ¿no? Entonces yo así, una amiga me cotorreaba y me decía, ¿por qué se te cayó el cabello? Y yo, ay, es que me presiono. Y ella me molestaba y ella se agarraba la cabeza, se ponía la mano encima y me decía, ¿te presionas así? Y se cotorreaba la cabeza. Ay, qué tonta eres, ¿no? Y me cotorreaba, le digo, no, tonta, no es ese tipo de presión, sino más bien que sí, yo solita me estreso con la finalidad de sacar las cosas. Y, por ejemplo, esta cuestión de los dedos fue algo que yo tampoco sabía que lo tenía, pero esto me causó una relación amorosa. Muchos episodios de ansiedad y de estrés porque pues tenía muchos problemas, porque había muchas ausencias, porque había ya poca negociación, en fin, ¿no? Y mis dedos se me cuarteaban, o sea, hagan de cuenta, en cada doblez de cada dedo, cuando primero me salían como bombitas de agua, o sea, era una dermatitis horrible, me salían bombitas de agua, y luego cuando yo, por ejemplo, tomaba un lápiz para escribir, se me rompían los dedos y yo manchaba las hojas de sangre. O sea, imagínense qué tan patológico mi estrés.
¿Y saben cuál fue la solución? ¡Mandar a volar al novio! Exactamente. Esa fue la solución, porque yo no podía estar con alguien que me causara ese tipo de estrés y de ansiedad, porque esa relación ya era muy tóxica para mí. Y entonces yo creo que así hay infinidad de personas que al final tienen un estrés patológico, un estrés agudo, ¿no? Que si no te das cuenta te puede llevar a un estrés crónico, en donde puedes hablar hasta de la muerte. Entonces, yo creo que si no te das cuenta, que si no caes en cuenta de a quién le estás dando poder de controlar tu vida, porque puede ser hasta a ti mismo, pero de una manera negativa. Si no lo hacemos consciente, entonces pues estamos fregados. Así que yo, de acuerdo a mi experiencia, les pido que pues se hagan conscientes, y ahorita les vamos a dar como algunas opciones para que aprendan a manejar su estrés. Mari también se súper estresa en muchísimas cosas. Y por ejemplo, una de las cosas en las que ella se estresa es en sus hijos, con sus hijos. A veces me habla y me dice, ¡ay, habla con no sé quién! O sea, con alguno de los dos. No les voy a decir quién, porque qué tal si lo escucha y luego me dice, tía, no sé qué. Porque así se va. Pero así, oye, habla porque ya no puedo, ya no sé qué decirle, ya no sé. Y cuéntanos cuáles son las consecuencias en tu vida. Híjole, pues fíjate, yo ahorita que lo mencionas, creo que a pesar de que tú pudieras percibir que con ellos me estreso demasiado, pues creo que es con los que menos me estreso. Claro. Aunque sí me causa preocupación más que estrés. Porque hay algunas situaciones que con su adolescencia de repente me sacan de mi equilibrio, ¿no? Sí. Pues obviamente me preocupa el no tener yo todas las respuestas o no tener toda la sabiduría para poderlos guiar por el buen camino, ¿no? Por así decirlo, porque la adolescencia está bien cañona. Pero pensaba yo más bien en, bueno, a mí, ¿qué es lo que me produce el vértigo? Van como 3 o 4 veces que me da vértigo. Se llama, híjole, no me acuerdo ahorita del nombre exacto. No, pero yo creo que sí estaría padre que les explicaras un poco qué es el vértigo, porque uno se lo imagina, como yo así me lo imaginaba, como esa sensación que te da cuando estás a una altura muy, muy, muy grande y sientes que te caes. Pero entonces, o sea, ¿tú cómo lo sientes? Porque no es que tú estés en la Torre Latino y ese es el vértigo que sientas. La sensación física es así, es como si estuvieras arriba de la Torre Latino y miraras hacia abajo y todo se te moviera. La sensación física sí es, pero imagínate parada normal en tu recámara, ¿no? Claro. Yo empecé a acumular una serie de eventos estresantes, ¿no? Cuando inicié un juicio intestamentario cuando falleció mi esposo. Y bueno, para vender la casa en la que estábamos, necesitaba yo un permiso especial de la juez, siempre y cuando yo comprobara que mis hijos no se iban a quedar desamparados. Y desafortunadamente el abogado que llevaba mi caso en esa época no tenía experiencia sobre lo que yo necesitaba y no tuvo la humildad tampoco de decir, Marisol, no lo sé, pero te investigo o te consigo a alguien que sí lo sepa. El caso es que se empezaron a llevar las etapas de este juicio. Yo empiezo a acumular estos pequeños eventos de estrés, hasta que un día sale de la oficina de la juez y me dice que si yo no le llego con una propuesta donde le compruebe que mis niños no van a quedar desamparados, que le van a hablar al DIF para que se los lleve, porque de acuerdo a todo lo que yo había notificado, pues parecía que yo más bien me urgía vender la casa para quedarme con la lana, ¿no? Y ahí ya botar a mis hijos por ahí, ¿no? Cuando era un evento de lo más injusto, pero no me consta, yo nunca tuve algo escrito. Esto me lo dijo tal cual se los estoy contando, me lo dijo el abogado. Ajá. Nunca lo vi por escrito. Y pues la verdad, la ignorancia, el nervio, la edad, como le quieran llamar, ¿no? La pendejez,
de no saber acerca del tema y no haberlo consultado con nadie más, no tenía yo al alcance a alguien que me pudiera dar una asesoría correcta, acertada, en la que yo le tuviera fe, porque además era una época en la que había perdido como que la fe en todas las personas. Y yo no me di cuenta el efecto que había causado este comentario en mí hasta que llegó más o menos finales de un diciembre y empecé a sentir como cierta debilidad en mi cuerpo, pero no sabía por qué. Y nos fuimos a pasar un año nuevo con mis papás a Cuautla, y ahí recuerdo perfecto que tomé el sol un rato al pie de la alberca, y cuando nos fuimos a acostar, de repente me moví y sentí como cuando de niño te das vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y te dicen, ya estate quieto porque te vas a marear y te vas a caer. Pues más o menos así, combinado con lo de la Torre Latino. Fue horrible. Y bueno, pues entonces te da vértigo, que es una enfermedad. Les decía, este es un vértigo por estrés. En mi caso es en el oído, por dentro, tenemos unos pequeños como balines que van en unos agujeritos que tenemos en el oído. Pero si tú tienes un nivel alto de estrés, si tienes un golpe, si te dan una mala noticia, etcétera, el impacto es tal que esos balincitos se salen de su lugar y te provocan el desequilibrio. Ajá. Entonces, tiene sus niveles, porque hay unos que son fuertísimos y de verdad no puedes caminar, o sea, te tiran. A mí, cuando me diagnosticó eso el otorrino, me dijo, ¿viene manejando? Yo sí, necesito que venga alguien por usted, porque puede suceder que usted ahorita se suba al carro y le dé vértigo mientras va manejando y se mata a usted y mata a todos los que vayan a su alrededor, ¿no? Eso me provocó más estrés todavía, porque pues le hablé a mi jefe en aquel entonces, me escuchó yo creo así en un mar de lágrimas, le dije lo que había sucedido y ya mandó a unos compañeros por mí para que manejaran mi carro y me trajeran a mi casa. Pero les decía, o sea, eso me generó después más estrés porque mi carro no es solo mi vehículo, sino que era como mi herramienta de trabajo, mi otra casa, vivimos súper lejos de la escuela y de la oficina. Yo soy la única que está aquí en este estado para llevar a mis hijos a la escuela, la única, o sea, como que eran muchos eventos que se me acumulaban y lejos de, bueno, de plano, o sea, no me pude relajar, de plano me tiró a la cama, mis papás vinieron, me llevaron el fin de semana a hacerme estudios, llego a la tomografía y me dice el chavo de la tomografía, seguramente tiene agua en el cerebro, y así como, pues yo creo que ya se va a morir, señora, ¿no? Entonces, de verdad lo que platicábamos en otros episodios, no hay empatía para cuando te enfermas de cualquier cosa, no hay empatía. Entonces, lejos de sentirte aliviado, decía yo, Dios mío, ya me voy a morir, tengo agua en el cerebro, mis hijos no son huérfanos de padre y ahora se van a quedar sin madre, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, creo que ese ha sido uno de los episodios más fuertes míos de estrés. Pero bueno, también como por ejemplo cuando aprendí a manejar, y manejé mi primera vez en carretera. No, bueno, tú lo puedes platicar con mis hijos y ahora me muevo la risa porque les decía, estaban chiquititos, mis hijos tenían como 3 y 2 años, más o menos. Entonces los sentaba en su silla atrás y les decía, no me hablen, no me hablen porque me pongo nerviosa. Y entonces iba yo en la carretera con el volante hasta acá, manejando súper despacito porque además, como Paco se había muerto en un accidente, me daba pavor que me pegaran y tener un accidente porque yo era mamá de 2 chiquitos. Entonces les decía, no respiren, no te rías, no hables, no me digas nada, no sé qué. O sea, era un estrés horrible. Digo, obviamente, entre más veces manejaba hacia México, pues más rápido lo fui superando, ¿no? A través de las experiencias también vas encontrando soluciones y dándote cuenta que la vida es mucho más que vivir en el estrés. No puedo, no, estoy negada, no quiero. Aunque sé que mi carácter es muy aprensivo, yo trabajo de verdad cada día en poder controlar. Sí, pero además yo creo que, exacto, nosotras como que ya estamos más, pues sí, como que ya sabemos que si nosotros lo podemos resolver, bueno,
hagamos lo posible por resolverlo. Pero si no está en nuestras manos, pues ya lo sueltas y ya esperas a que se resuelva de la mejor manera. Porque entonces si no, sí te lleva a un estrés que pues es de a gratis. Y entonces pueden venir todos los estrés de los que ya estuvimos hablando y pues sale contraproducente absolutamente todo. Como el más reciente, rapidísimo, el de cuando fuimos a Morelos y vimos el carro que chocó. Claro. Que íbamos todos y todos lo percibimos de diferente manera, pero yo iba en medio del parabrisas y entonces yo casi sentía que el carro se metía por el parabrisas, de verdad. Todo fue tan rápido que no era que yo quisiera reaccionar como reaccioné, porque mi reacción con sentidos fue de mucho nervio, o sea, me puse muy, muy nerviosa y empecé a llorar horrible. Porque yo vi todo de frente, desde que el carro venía como zigzagueando, y hasta dije, pues ha de haber hoyos, ¿no? Porque iban como a vuelta de rueda de ese lado, el carro venía en sentido contrario, y de repente cuando veo que se pega, que ya choca con el muro de contención, pero sigue avanzando, dije, no, este hombre se quedó dormido, viene borracho, pero me tardé más en pensarlo que en lo que de repente ya veo que se viene de este lado, o sea, del sentido donde nosotros íbamos, se cruza este carril. ¿A qué velocidad? Pues quién sabe, porque yo creo que como que él despertó y se da cuenta y entonces en lugar de frenar, acelera, le pega al carro y da vueltas. Entonces ahí fue donde yo dije, ¡ay, ya me voy a morir! Sí, pues sí, es el postraumático, ¿no? Y ese tipo de situaciones son las que no las podemos controlar porque no fue algo que yo programara o que yo jalara, que yo pensara, es que venimos en carretera y quiero ver un accidente. No. O sea, fue así, sucedió, pero sí, lo que controlé fue después. O sea, bueno, ya lloré, ya me asusté, así es, pero ya no lo seguí. O sea, el resto del día hicimos lo que teníamos que hacer, me divertí, la pasé en familia, etcétera. Pero pude estar todo el día llorando y traumatizada por el evento que tuvimos, ¿no? Todo estresada. Sí, por supuesto. O haber dejado de manejar, ¿no? Porque cuánta gente dice, no, ya no, o sea, tengo pavor de volver a manejar porque ¿qué tal si tengo un accidente? No, eso sería lo peor. Así es, y hay muchísima gente así que se queda como estacionado en su trauma, ¿no? O en algún episodio que pasó de estrés y de plano ya no sigue, ya, o sea, se queda ahí. Entonces dejas de hacer cosas que a lo mejor te estaban ayudando, pero como sufriste ese pequeño trauma y esa cosa te recuerda al trauma, ya no lo haces más, ¿no? Entonces por eso es que con Sentidos, pues les tenemos esta parte de cómo manejar ese estrés y pues regularmente, como ya lo habíamos platicado, el estrés se presenta como una reacción normal y saludable ante cualquier cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando te cambias de casa, cuando terminas una relación, etcétera. Pero es importante aliviar el estrés de diferentes maneras. Y primero les quiero hablar sobre aliviar el estrés, cómo evitar aliviar el estrés de maneras poco saludables, porque mucha gente, por ejemplo, alivia su estrés comiendo en exceso, fumando, bebiendo alcohol o consumiendo drogas, o dormir demasiado o no dormir lo suficiente. Y entonces estos comportamientos a lo mejor al principio pueden ser como un alivio temporal, pero después te pueden hacer más daño de lo que en realidad te ayudan. Entonces, yo les quiero compartir como varias técnicas saludables para manejar el estrés y pues bueno, a lo mejor lo pueden tomar y lo pueden llevar a cabo en su vida, que yo creo que sería lo más adecuado y que lo hacemos con el corazón para que ustedes tengan como estas nuevas opciones para manejar el estrés y no quedarse estacionados en algo que finalmente no les va a llevar pues a nada bueno, ¿no? Entonces, bueno, el primerito es que pues reconocer las cosas que no podemos cambiar, justo lo que estábamos platicando hace unos segundos, que Mari mencionaba esto de el accidente, ¿no? La verdad es que yo en ese accidente, porque yo iba ahí con ella, yo me puse también muy mal, o sea, si Mari solo vio de frente, ¿no? Me imagino cómo se puso ella, pero también yo quería llamarle a la patrulla, o no me acuerdo qué, sí. y me temblaban tanto las manos que el celular no lo podía ni agarrar.
O sea, y mi mamá me dijo, dámelo, o sea, yo marco. Y entonces ya afortunadamente un señor de unos seguros se paró también en el accidente y me dijo, ya no se preocupe, yo le voy a hablar y tal. Y conforme va pasando el tiempo después del suceso, te das cuenta que pues no podías hacer nada más que irte y dejar de estorbar en el camino, así de fácil. Entonces, bueno, hay que estar conscientes de que hay cosas que no podemos cambiar, entonces tenemos que buscar maneras de relajarnos, por ejemplo, nosotros que íbamos en el auto, yo te recomiendo que escuches después de que viste un accidente o a lo mejor viste un asalto, que esa es otra, ¿no? En ciudades como la Ciudad de México ves asaltos no sé, es muy seguido, ¿no? Que nos topamos como que el coche de adelante lo están asaltando y tú estás viendo todo el asalto. A mí una vez así me tocó y entonces dices, chin, o sea, no inventes, ahorita sigo yo. Y entonces te empieza a dar ese dolor de examen del que Mari hablaba. Entonces, cuando eso pase, yo te recomiendo que busques maneras de relajarte, como escuchar tu música favorita, escuchar un podcast como este, que es muy educativo y relajante, ¿no? Porque además, sí es. Pues aparte te hacemos reír de vez en cuando, entonces pues eso está padre, ¿no? Otra de las maneras es evitar situaciones estresantes. Por ejemplo, si tu familia de pronto está discutiendo, salte de ahí si no quieres formar parte de la discusión. Salte de ahí, vete a dar una vuelta, a caminar o vete al parque o lo que sea. Entonces ya cuando se acabe la discusión, igual ya llegas y ya, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio es otra de nuestras maneras que bueno, Mari hace yoga, ¿no? Y meditación y tal, es parte de hacer ejercicio también. Yo también trato de meditar antes de dormir siempre y yo creo que eso, tanto a ella como a mí, nos ha ayudado muchísimo y nos ha vuelto unas mujeres que soltamos más las cosas, que ya no nos estresamos con lo que vivimos. Y por eso es que creo que vivimos como más felices, ¿o no, Mari? Sí, y nos falta, nos falta trabajar quizá todavía más porque lo traemos en la sangre, ¿no? Eso de ser demasiado responsables y profesionales, etcétera, etcétera, sí. Lo traemos y a veces nos cuesta un poquito de trabajo soltar, pero el hacer el ejercicio o el meditar o hacer un poquito de yoga, de verdad, 5 minutos nos hace súper bien. Y hay aplicaciones muy buenas para hacerlo, por ejemplo, mientras te bañas o para ponerla en tu auto, o videos en YouTube también, ¿no? Y ahorita con la modalidad esta de en línea hay muchísimas clases de yoga que están en precios muy, muy accesibles. Sí, claro. Por ejemplo, yo todas las mañanas me salgo a caminar entre 45 minutos y una hora, ¿no? Entonces, pues yo sí les recomiendo que de verdad no lo echen en saco roto esto de hacer ejercicio, aunque sea 30 minutos diarios, eso es súper importante. Otra de las técnicas buenísimas es cambiar su perspectiva. ¿A poco, Mari, no te has topado con gente que todo el tiempo es negas, me refiero a negativa, ¿no? Sí. Que todo el tiempo es tóxicos. Negativa. Sí. En vez de estar siendo negativo o tener pensamientos negativos, pues hay que reemplazarlos por esos pensamientos positivos, ¿no? En lugar de pensar, ay, ¿por qué siempre todo me sale mal? Pensemos, ¿cómo puedo hacer para superar esta cuestión que me está pasando? Y todo tiene que ver desde el tono en que lo dices y la actitud en que lo marcas en tu vida, ¿no? De verdad, hasta cómo actúas. Entonces yo creo que es bien importante cambiar esa perspectiva, porque hay muchísima gente que se la pasa pensando en negativo y claro que yo sí creo que eso jala además las cosas negativas que por ende te causan el estrés, ¿no? Que ya es gente que no se soporta ni a sí misma, ¿no? De verdad, o sea, todo lo ve tan mal, tan negativo, todo lo hace infeliz, todo la incomoda, etcétera. Todo ella va dejando una estela de pura energía fea. Así es, exacto. Entonces, bueno, otra de las técnicas buenísimas es hacer algo que disfrutemos. Miren, ahí les va un ejemplo así cañoncísimo que a mí me pasa. Para los consentidos que no sepan, pues yo canto, me gusta hacerlo de manera semiprofesional, canto en eventos y tal.
Y una vez me di cuenta que me sentía cansada, estresada y tal, y yo tenía en la escuela donde trabajo a mi cargo el auditorio de la escuela. Entonces, antes de empezar mis actividades, yo le decía a Jorgito, que le mando un saludo, que seguramente algún día escuchará este episodio, y yo le decía a Jorgito, oye, Jorgito, ponme unas pistas, ¿no? Para levantarme el ánimo y olvidarme de todo y empezar mi día con mucha fuerza. Pues me ponía una pista y yo me ponía a cantar 1 o 2 canciones y ya con eso me prendía. Y entonces eso es algo que yo disfruto muchísimo. Entonces, yo les recomiendo que hagan algo cuando estén muy, muy estresados, hagan algo que de verdad disfruten, como escuchar música, ver una peli, váyanse a cenar con un amigo, no sé, cualquier pasatiempo que les haga sentirse muy bien y que disfruten, hagan eso, porque yo creo que eso los va a llevar a sentirse muchísimo mejor. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya casi terminamos, ya casi terminamos. Por ejemplo, aprender nuevas maneras de relajarse. Creo que ni Marisol ni yo hacíamos meditación hace 2, 3 años, yo creo que no, ¿o sí? No. No, ¿verdad? Y, No. eso nos ha ayudado muchísimo, muchísimo de verdad. O sea, tenemos una mamá que viene de una familia de histéricos, esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Un saludo a todos mis tíos, hermanos de mi mamá, ¿no? Porque todos son histéricos y eso claro que se va heredando, es un patrón que se va heredando porque tú lo ves y porque creces con eso, ¿no? Entonces, en la medida en que tú te hagas consciente de que no te va a llevar a nada, seguramente calmas esa histeria y la meditación es parte de estas maneras de relajarnos. Entonces, busquen una técnica de relajación porque eso les va a ayudar a disminuir el ritmo cardíaco y a reducir la presión sanguínea. Pueden hacer respiraciones profundas, esta cuestión del yoga, esta cuestión de la meditación, ver algunos videos en YouTube de todo esto que te pueden ayudar. No necesariamente tienes que ir a algún centro de yoga o meditación o tener algún maestro o así. No, en YouTube les juro que hay infinidad de opciones. Ajá. O podemos dar terapia de Reiki para relajarse, tú puedes hacer los mandalas también. Y bueno, aquí cabe rapidísimo. Sí. Ahora está de moda esto de los aceites esenciales. No quiero dar la marca porque hay diferentes marcas, pero yo uso algunos aceites no solo para la terapia de Reiki, sino para uso diario. En este caso tengo el antiestrés, pero hay de diferentes colores, olores y sabores y nos ayudan para miles de cosas, entre ellos la relajación. Yo se los súper recomiendo, de la marca que quieran, adquiéranlo. Sí. Sí, la verdad es que pero por ejemplo, yo acabo de comprarme unas varitas de incienso también, eso también te relaja muchísimo y te pone como en un centro padre. Entonces son nuevas técnicas, es cuestión como de informarse y empezar a hacer nuevas prácticas que aunque de pronto digas, ay no, ¿a poco ese olorcito me va a calmar? Por supuesto que sí. Nosotros tenemos unas cuestiones sensoriales que aplacan o hacen que nuestro sistema nervioso esté muchísimo más tranquilo. No tomen café como si no hubiera un mañana, porque aunque sea, ay no, pero yo tomo descafeinado, de todas maneras tiene cafeína. Es como si se tomaran una Coca Light. La Coca normal tiene 10 cucharadas de azúcar, la Coca Light tiene 9. O sea, ¿saben? Es ese comparativo. Es bien importante dormir suficiente. Dormir suficiente es importante. Hay gente que no duerme lo suficiente. Yo creo que a lo mejor pues te organizas para poder dormir un poquito más temprano, ¿no? Sí hay que dormir suficiente, porque lo que va a hacer es ayudarnos a pensar con más claridad. Así como los pies se cansan de caminar, el cerebro se cansa de pensar. Y el cerebro necesita resetearse cada noche cuando duermes, ¿no? Eso te va a hacer manejar mucho más fácil cualquier problema que pueda surgir en tu vida. Así que intentemos dormir, ya no unas 9 horas, pero sí unas 7, unas 6 horas. Eso es muy importante. Pues mantener una dieta saludable, sobre todo no comer tanta garnacha, sino comer frutita, verdura cocida, en fin, muchísimas cosas que tú sabes que te hacen bien. No comer tanta azúcar.
Yo soy súper postrera y azúcar como mucha cuando no estoy consciente, pero cuando me hago consciente, sé que no debo de comer azúcar porque además me causa agruras el azúcar. Entonces es horrible. Y aprender a decir que no es muy importante. Aprender a decir que no es como que una de las cosas más cañonas. Por ejemplo, el episodio pasado hablábamos de la importancia de ponerte a ti en primer lugar, ¿no? Porque a veces creemos que si decimos que no a algún amigo, vamos a quedarnos en mal con él o la relación se va a quebrar. Uh-huh. Y yo creo que tú te tienes que poner en primer lugar, ¿no? Ahí, por ejemplo, si tu estrés viene de realizar muchísimas tareas en casa, como en tu caso, Mari, ¿no? Que eres madre de familia y tienes que ver por tus hijos y la escuela, pero también tu trabajo y aparte mantener una casa y aparte hay veces que te vamos a ver y te invadimos ahí tu espacio, ¿no? En fin, hay veces que tenemos que aprender a establecer límites y también otra cosa es pedir ayuda a los demás cuando lo necesitemos. Eso también yo creo que es muy importante y que la mayoría de la gente a veces es como muy, no sé si la palabra es soberbia, no sé tú qué opinas, que cree que puede hacer todo y que nadie lo hace como uno mismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una de las maneras también de manejar el estrés es conectarnos con nuestros seres queridos y aprender a pedirles ayuda, porque además el estar con nuestros seres queridos es ponernos como, más bien, como pasar ese tiempo con familiares y amigos que nos pueden ayudar a sentirnos mejor y olvidarnos del estrés. Por ejemplo, yo hace un par de semanas estuve con mis papás y jugamos Romy, un juego de mesa. Ya van 2 veces que voy, juego de mesa y les digo, ya me voy porque tengo que hacer no sé qué. Y les juro que me la estoy pasando tan padre que las 2 horas que yo pensaba quedarme se convierten en 5 horas, ¿no? Y eso que pasa, pues ayudarme a sentirme mejor, a olvidarme del estrés, pero además también podemos confiar nuestros problemas en alguien y acuérdense que pues las penas entre 2 pues pesan menos, ¿no? Así que pues esos son como algunas de las sugerencias que yo les doy para que manejen el estrés. Y yo creo que ahorita que las estaba mencionando, digo, esto como que palomeo, ¿no? Por parte de las 2, como que yo te veo porque te conozco tanto y yo creo que tú me conoces tanto que también en tu mente decíamos, esto ya, está ya, y estoy en proceso de esta, ¿no? Entonces yo creo que tengo que retomar esta. Ajá, ¿no? Por ejemplo. De repente dejaste de hacer algo que venías desarrollando y que además te hacía bastante bien y no sabes ni en qué momento lo dejaste. Yo estoy en esa etapa ahorita. Claro. Entonces yo creo que lo que les recomendamos ya para irnos despidiendo, pues eso, que se detengan un poco. Me acuerdo que cuando Mari y yo éramos mucho más jóvenes de lo que somos ahora, íbamos a un grupo de jóvenes de la iglesia, ¿no? Y había una charla que se llamaba Un alto en tu vida. Y esa charla justo hablaba de qué es tan importante hacer un alto en tu vida y cómo estás viviendo tu vida. Y el estrés no es parte de esos problemas que a veces no sabemos manejar, que nos llevan a todas estas consecuencias patológicas, estas consecuencias crónicas, estas consecuencias agudas que se vuelven en algo más problemático para nuestra salud, tanto física como emocional. Entonces, pues yo les recomiendo eso, que se vean en este espejo y que si quieren tener una práctica de Reiki acá con la señorita, que es una buena sasasa, de verdad vayan, contáctenla, yo dejo sus datos en YouTube, ahí en el episodio, y ella les puede hacer una terapia a distancia. Entonces imagínense poder como calmarles esas energías que están ahí alborotadas. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Así que pues bueno, contacten a Marisol, que está como en Instagram como Marisatrón, porque ella luego no se acuerda de su propio nombre en Instagram, por eso se los digo. Y pues bueno, Mari, no sé si quieres comentarles algo más a nuestros consentidos. Oye, de broma iba a decir, ya me siento estresada porque quedamos de terminar a las 6:30 y ya nos pasamos 7 minutos. Ya sé, es que ustedes no están... Pero no estoy estresada, me encantó el tema, la verdad es que conocía un poco, pero ahondamos
un mucho más desde mi punto de vista. Sí. Me ayuda mucho para mi vida propia. Espero que todos los que nos están escuchando también les sirva, también puedan aplicar toda esta información. Es bueno de vez en cuando informarnos y hacer este alto en nuestra vida para mejorar la calidad de vida. La propia y la de la que están, de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Que normalmente nuestro estrés se ve reflejado en todos ellos. Claro, pero además que una cosa bien importante que acabas de decir, mejorar nuestra calidad de vida, que no tiene que ver con el dinero. Es una cuestión de la mente, es una cuestión de la mente 100%. Y yo creo que cuando tomas las riendas de tu vida desde este punto de vista, puedes llegar mucho más lejos y todo lo demás llega solito, ¿no? Entonces, pues bueno, ya nada más para despedirnos, recordarles así, con lo más profundo de nuestro corazón, que compartan estos episodios, que compartan Vive lo Consentido, que nos encontramos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Spotify nos pueden escuchar también ahí en el coche. Recuerden que es una nueva forma de quitarse el estrés, para los que andan en ese proceso, escuchar este tipo de podcast que son buenísimos. Hay muchísimos más también que pueden escuchar y que les pueden calmar y que pueden aprender al mismo tiempo. Entonces, pues compartan. Acuérdense que si no les hace sentido a ustedes porque, no sé, por cualquier razón que pueda existir, a lo mejor a alguien sí le hace falta escuchar esta información y pues nada más es cuestión de que ustedes lo compartan para que ese otro lo comparta y ese otro lo comparta y llegue a la persona indicada. Entonces, pues nosotros aquí los dejamos. Mari, muchísimas gracias otra vez en el episodio número 31, que conforme pasan las semanas, me da el patatús, de la emoción. Ya no me causa estrés, me da el patatús. Me causa un poco de estrés porque tenemos que estudiar cada semana, como si no tuviéramos nada que hacer, ¿no? Pero pues bueno, no importa, en realidad. Pero es parte de nuestro desestrés. Exactamente, es parte de nuestro desestrés, sobre todo el vernos, ¿no? Porque ya tiene un montón que no nos vemos también. Sí. Creo que es la vez que más meses nos hemos dejado de ver. Sí. Pero pues bueno, de todas formas nos vemos aquí en forma virtual. Y bueno, yo te mando muchos cariños, mucho amor, igual a nuestros consentidos, mucho cariño, mucho amor. Cuídense mucho, cuídate mucho tú también. Tú también. Nos vemos más pronto de lo que te imaginas. Y les dejo un beso gigante. No olviden escucharnos y desestrésense, ¿no? Va que va. Te amo, hermana. Yo también. Besos de todos consentidos. Linda semana. Gracias. Antes de irnos, perdónenme. Quiero mandar un beso gigantesco con todo mi amor. Ya voy a llorar, perdónenme. A una persona que siempre nos escuchaba, siempre, cada semana estaba ahí. Y desgraciadamente ella se fue al cielo la semana pasada. Este episodio lo dedico a Blanca Estela Huitrón Guerrero, que es mi tía y que la amo con todo mi corazón, pero sé que ella ya está muy bien, está descansando, está libre, donde quiera que esté, sé que está libre, y le quiero dedicar este episodio número 31 con todo mi amor. Así que pues hasta allá va Blanquis, hasta allá está el cielo. Te amo mucho. Sí, Blanquis. Cuídense mucho, consentidos, nos vemos. Bye, bye. Besos. Bye. Vive lo Consentido somos Marisol Sáenz y Nadia Sáenz. Consentidos, gracias por acompañarnos. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. No olvides compartir este podcast para que llegue a las personas indicadas. La vida no tiene sentido si no compartes lo que sabes.